El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es permitiendo que la palabra de Dios dirija nuestra vida. Voy a volver a repetir, permitiendo que la palabra de Dios dirija nuestra vida. Todos aquí creo que podemos creer o pensar que esta declaración que voy a hacer es una gran verdad. La palabra de Dios es una gran verdad. La palabra de Dios es un gran tesoro que tenemos. No hay libro en todo el mundo como la Biblia, la palabra de Dios. Las sagradas escrituras están por encima de cualquier pensamiento humano, por más noble o loable que éste sea. La palabra de Dios está por encima. Yo recuerdo uno de nuestros jóvenes un día vino con mucha filosofía y me trajo muchos pensamientos humanistas y me dijo: mire, pastor, ¿qué piensa de este? ¿Y qué piensa de este? Y Goethe dijo esto, y este otro dijo esto, y este otro dijo esto, y este otro dijo esto. Le digo: vamos a ver qué dice la Biblia. Y fuimos a la Biblia, y cada pensamiento humanista, siempre tuvimos un pensamiento de la Biblia por encima de todo pensamiento humanista. Por encima. ¿Qué te parece? Le digo. A ver, sigue el otro. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: no, pastor, la Biblia está por encima de todo esto. Pues claro que sí. No hay doctrina, no hay enseñanza más grande que la palabra de Dios. Y la Biblia dice: toda la escritura es inspirada. ¿Qué dice, hermanos? Por Dios. Este libro, querido hermano, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inspirada por Dios, lo que quiere decir que fue transferida, fue respirada, ¿verdad? Por Dios, por el Espíritu Santo, dada a los siervos a través de más de 40 años, más de 1500 años, más de 40 siervos que escribieron la palabra de Dios, diferentes tiempos, diferentes épocas, diferentes naciones, diferentes lugares, diferentes circunstancias, pero la bendita palabra de Dios concordando claramente, ¿verdad? Una gran bendición, un gran tesoro. Tenemos en la palabra de Dios un gran tesoro, un libro que nos ayuda, como dice la palabra aquí en 2 Timoteo 3:16, un libro que es útil para enseñar, nos enseña, es útil para redarguir, nos redarguye cuando estamos mal, es útil para corregir, nos dice por dónde debemos de seguir y lo que no debemos de hacer, y nos instruye en justicia, lo que es correcto, lo que es verdad. Alguien dice: nadie tiene la verdad absoluta. Yo difiero de esa posición. Dios tiene la verdad absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Tú puedes tener tu manera de pensar, ok, yo te la respeto, está bien. Y muchos que me están viendo por internet, tú puedes tener tu manera de pensar. Y yo sé, en el mundo se maneja, nadie tiene la verdad absoluta. Yo tengo noticias para ti: la palabra de Dios es la verdad absoluta. Ahora, te guste o no te guste, la palabra de Dios se cumple. Nos guste aún a los cristianos o no nos guste, la palabra de Dios se cumple, porque la palabra de Dios es verdad. ¿Y quién tiene la última palabra? Dios siempre tiene la última palabra. ¿En dónde? En su bendita palabra, la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Ante un libro tan maravilloso y extraordinario como la Biblia, lo mejor que nosotros podríamos hacer es permitir que la Biblia, la palabra de Dios, dirija nuestra vida. Cada paso que demos, qué tan importante es que permitamos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea la que guíe nuestra vida, sea la que dirija nuestra vida. La verdad, hermanos, la palabra de Dios, como dice en el Salmo 119, 105, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Ya no más con eso, ya no vamos a andar en tinieblas, hermanos. Hermanos, todo este tiempo en los años pasados no era otra cosa más que prácticas de las tinieblas. Lo que era de lo que se conoce de la época del año, tiene su nombre, le llaman Guadalupe Reyes, 12 al 6 de
de enero, 12 de diciembre, 6 de enero, no es otra cosa más que un montón de prácticas de las tinieblas. Gloria a Dios que hoy en día usted y yo estamos aquí con una nueva vida, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, porque un día la palabra de Dios nos trajo luz a nuestra vida, nos trajo luz a nuestro entendimiento y comprendimos que ya no podemos andar en las prácticas de las tinieblas y que ahora andamos en la luz admirable de Cristo, por la gracia y la misericordia de Dios. Qué bendición, qué bueno es Dios. Entonces, ante lo que la palabra de Dios nos dice, lo menos que yo pudiera hacer es decirle a Dios: Dios, yo quiero que tu palabra guíe mi vida. Yo quiero que tu palabra dirija mi vida. Yo quiero ser guiado por ti, Señor. Y ahora, la verdad es, queridos hermanos, por mi atención, no es muy razonable ni es muy aceptable el hecho de que pensemos de que Dios de alguna manera nos va a mostrar su revelación o su voluntad a través de una revelación, a través de sueños o visiones. Lo hizo en la palabra de Dios, pero ahora no. ¿Por qué lo hizo en la palabra de Dios? Porque no estaba la palabra de Dios. Ellos no tenían la palabra de Dios. Elías no tenía la palabra de Dios. Daniel no tenía la palabra de Dios. Ezequiel no tenía la palabra de Dios. Abraham no tenía la palabra de Dios. Más que la palabra de Dios recibida de Dios mismo, hablada, transmitida, es lo que ellos tenían. Pero gloria a Dios, ahora nosotros tenemos la completa, bendita, total y completa palabra de Dios. Entonces, toda revelación de Dios y todo lo que Dios nos tiene que hablar es a través de su palabra. A través de su palabra. Cuando usted se mete en un terreno peligroso de misticismo, ¿verdad? Donde hay mezclas de ideas, de corrientes, de espíritus y no sé de cuántas cosas más. Hay unas mezclas. Usted corre el riesgo de ser distorsionado y también de ser pervertido y también de ser corrompido en su fe, en su doctrina. Corre usted el riesgo. Pero cuando usted se somete al escrutinio de la bendita palabra de Dios y se remite que solamente la palabra de Dios es verdad, usted camina por carreteras perfectas, por caminos perfectos. No hay riesgo de salirse a la derecha o a la izquierda. Usted va por caminos bien hechos, por caminos trazados por Dios mismo, para usted, para su vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro hogar, para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros. Qué bendición que tenemos la palabra de Dios. Entonces, lo mejor que pudiéramos hacer es permitir que a nuestra vida, permitir que dejarnos dirigir por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Dígame usted dónde hay otro libro que nos puede marcar el camino mejor que el camino que nos marca la bendita palabra de Dios. No existe. No hay tal cosa. No existe. Entonces la palabra de Dios, gloria a Dios, a través de los tiempos, a través de las generaciones, desde que tenemos la palabra de Dios, y no crea que todas las épocas y en todos los tiempos la gente ha tenido la palabra de Dios. No, hermanos, la verdad que no es así, ¿verdad? Yo recuerdo una vez cuando me contó mi esposa, estaba ahí en la universidad, ¿por qué tuvimos 1000 años de oscurantismo? Todo se paró, todo se detuvo en el mundo, porque la vida de las personas, le estaba enseñando el maestro, la maestra, la vida de las personas se remitieron a ser dirigidas y guiadas solamente por la Biblia. Eso es una mentira. Mentira. Entonces mi esposa se levantó y dice: no, maestra, con todo respeto, maestro, con todo respeto, alumnos, la verdad es que la gente en el oscurantismo de la Edad Media no estaba dirigida por la Biblia. Porque si hubiera estado dirigida por la Biblia, otra cosa hubiera sido. Estaba dirigida por la religión. Estaba dirigida por la santa y diabólica Inquisición. No estaba dirigida. Bueno, aquí tengo este. Estaba dirigida por los hombres, pero no estaba dirigida por la palabra de Dios. Entonces,
Otra cosa hubiera sido si hubiera estado dirigida por la palabra de Dios. Oh, la palabra de Dios hace bien a los pueblos, hace bien a las naciones, hace bien a la gente, hace bien a las familias, hace bien a los perdidos, hace bien a los borrachos. La palabra de Dios cambia, transforma los pensamientos, las vidas. Oh, hermanos, el peor de los pecadores, el peor de los incrédulos, la palabra de Dios lo puede convertir en un hombre justo, honesto. Qué bendición es la bendita palabra de Dios. La religión sí nos mete en las tinieblas, pero la palabra de Dios nos saca la luz admirable de Cristo. ¡Qué tremendo! Yo debería de permitir que entonces que la palabra de Dios dirija nuestra vida. En primer lugar, déjame compartir una cosa. La palabra de Dios debe dirigir toda nuestra manera de vivir. Deberíamos de permitir, Señor, la verdad es que yo no sé muchas cosas, no tengo mucho entendimiento, no tengo mucha capacidad. Yo quisiera que tu palabra me guíe, me dirija a mi vida. Yo necesito aprenderla. Es como aprendíamos el miércoles en la noche en el servicio aquí de media semana. La palabra implantada hace la diferencia de Santiago 1:21. ¿Verdad? La palabra implantada, la bendita palabra de Dios que nos ayuda, que puede salvar nuestras almas de las tinieblas, del pecado, de la maldad. Es la palabra de Dios. Cuanto más tenemos y sabemos de la palabra de Dios, somos más ayudados, somos más edificados, somos más bendecidos por la bendita palabra de Dios. Debemos de permitir que la palabra de Dios dirija toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque traemos una manera de vivir contraria a Dios, hermanos. En primera de Pedro, capítulo número 1, verso 18, dice la palabra de Dios, primera de Pedro 1:18, vamos a ver allí si nos lo pueden poner. Dice, ahí está, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra, ¿qué dice? Vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. De allá venimos, ¿verdad? ¿Dónde fue en las generaciones, en las épocas que nos extraviamos? Bueno, hermanos, lamentablemente es lo que nuestros padres, ¿por qué tenían una vana manera de vivir? Porque igualmente nuestros padres, ellos recibieron de sus padres una vana manera de vivir. Y así nos fuimos hundiendo en tinieblas, en pecado, en maldad, en prácticas hasta diabólicas, satánicas, ¿verdad? Con el oscurantismo, la maldad, la magia, los brujos, las brujas, los videntes, todas esas prácticas. Todavía puede ser que aún así de algunos de los cristianos todavía piensen o crean que todavía pueden pasar el huevo sobre una persona para ver cómo está su vida, está su salud, todas esas cosas que recibimos, hábitos en estos tiempos, hábitos. No había otra cosa más que puras borracheras en nuestras casas. Puro alcoholismo en nuestras casas, pura borrachera, y creíamos que eso era bueno y que eso era la vida. No, hermanos, eso es una vana manera de vivir. No hay mejor cosa que la vida en Cristo. No hay mejor vida que la vida en el Señor. No hay mejor vida que la vida que nos da este camino, que nos da la bendita palabra de Dios. Debemos de permitir que la palabra de Dios dirija nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan capítulo 16 verso 13, dice la palabra de Dios, Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo interviene en todo esto. Él quiere enseñarnos la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que os habrán de venir. El Espíritu de Dios nos guía a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Juan capítulo 17 versículo 17 dice la palabra de Dios. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué dice? Esa palabra santifícalos es apártalos, sácalos de los malos hábitos, sácalos de las malas costumbres, sácalos de las malas prácticas, sácalos de las malas creencias, santifícalos, apártalos para Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué dice? Verdad. Todo esto. Qué tremendo.
una nueva manera de vivir, una nueva manera de cómo podemos ahora estar nosotros. Eso nos lo da la palabra de Dios, nos marca la palabra de Dios lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. En segundo lugar, ¿verdad? La palabra de Dios debe dirigir nuestra manera de pensar. No podemos seguir pensando como pensábamos antes. El apóstol Pablo dice, mas ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar equivocada, errada, que antes teníamos. En el libro de 2 de Corintios capítulo 10 verso 5, 2 de Corintios 10, 5, dice la palabra de Dios, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, mi manera de pensar ahora debe ser una manera de pensar en la cual mis pensamientos obedecen a Dios. Yo tengo que obedecer a Dios entonces. Mi manera de pensar deben ser pensamientos que obedecen a Dios. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice la palabra de Dios, Filipenses 4, 8 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, léalo conmigo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Todas esas cosas correctas que antes no estaban en nuestros pensamientos, porque teníamos pensamientos corrompidos, teníamos pensamientos pervertidos, teníamos pensamientos contaminados. Todo eso, esa forma de pensar tiene que salir de nosotros. Y ahora la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que nosotros los hermanos debemos de pensar en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que hay virtud alguna, lo que es de algo digno de alabanza, en eso debemos de estar pensando. ¿Tú te imaginas esa clase de pensamiento, esa mente limpias, puras, verdad? Con deseos de agradar a Dios, con deseos de hacer las cosas bien, con deseos de estar bien con Dios, estar bien con los padres, estar bien con los hijos, estar bien con todo el mundo. Tú te das cuenta, una manera de pensar completamente diferente a la manera de pensar que teníamos antes, solamente si nos sometemos a que la palabra de Dios dirija nuestros pensamientos. ¿Quién está controlando tu mente? Quien controla tu mente, controla tu vida. En el libro de Efesios capítulo número Efesios capítulo 4 versículos número 22 y 23 dice la palabra de Dios. Efesios 4, 22, 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos, léalo conmigo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber un cambio de mente, una transformación de mente. Hermanos, no podemos vivir la vida cristiana con la mente mundana. No podemos tener victoria en nuestra vida cristiana pensando como el mundo piensa. No es así, hermanos. Si permitiéramos que la palabra de Dios dirigiera nuestra vida, el cambio que puede haber, el cambio que puede suceder, una manera de pensar correcta, buena, apropiada, que agrada a Dios y que nos traerá muchos beneficios a nuestras vidas. ¡Qué bendición! Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces la palabra de Dios debe dirigir toda nuestra manera de vivir. La palabra de Dios, debemos de creer que la palabra de Dios debe dirigir toda nuestra manera de pensar. En tercer lugar, debemos de creer que la palabra de Dios debe dirigir toda nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar. ¿Cómo estamos hablando, hermanos? O sea, nos identificamos. Son muy notables, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, ahorita la forma de hablar grosera y obscena está por todas partes, ¿verdad? Antes decíamos cuando escuchábamos un hablantín, este chinola, es de Sinaloa. Pero no, ahora los de aquí, los de allá, los de más allá y hasta los de acullá, todos están hablando pervertidamente, obscenamente. Debemos de permitir que en la palabra de Dios dirija nuestra manera de hablar.
¿Y qué dice la palabra de Dios en Efesios 4:29? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ¿qué dice? Buena. O sea, ninguna palabra corrompida. Oh, hermanos, no debemos de hablar maldiciones, no debemos de hablar groserías, no debemos de hablar malas palabras. Eso ya no, hermanos. Cuando un cristiano habla una mala palabra, es que no está permitiendo que la palabra de Dios guíe su manera de hablar, dirija su manera de hablar. Nosotros debemos de cambiar, ¿verdad? ¿Sabe qué? Y la gente sabe, oiga, usted no dice groserías. Oye, usted no dice blasfemias. Oiga, usted no habla como todos hablan. No, ¿por qué? Porque somos cristianos. Somos hijos de Dios. No tenemos por qué hablar como el mundo habla. ¿Alguien me está escuchando? Entonces la palabra, debemos de querer que la palabra de Dios dirija toda nuestra manera de hablar. En el libro de Efesios capítulo 5, versículos número 3 y 4, dice la palabra de Dios. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué te parece? Debemos tener cuidado con lo que hablamos. Y luego dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, dígame qué cosa. Acciones de gloria a Dios. Qué bendición por las acciones de gracia esta mañana. Amén, hermanos. Y así todos debemos de venir a la casa del Señor con un corazón agradecido. Y debemos estar en todas partes con un corazón agradecido. Una vida agradecida. Tantas buenas cosas que nos da el Señor. Tantas buenas cosas que nos permite el Señor. Debemos ser siempre agradecidos. Pero bueno, el que no es agradecido le pasa cualquier cosita y luego sale con su palabrota, con su blasfemia, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar de eso, hermanos. Entonces debemos de querer que la palabra de Dios dirija nuestra manera de hablar. Y déjame terminar en esta mañana porque el tiempo se ha corrido, se ha ido. Gracias a Dios estamos en muy buen tiempo. Debemos de permitir que la palabra de Dios, número 1, dirija toda nuestra manera de vivir. Número 2, debemos de permitir que la palabra de Dios dirija toda nuestra manera de pensar. Debemos permitir que la palabra de Dios, número 3, dirija toda nuestra manera de hablar. Y número 4, debemos de permitir que la palabra de Dios dirija todas nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones. Qué importante. La vida está compuesta de decisiones. En realidad, la razón por la cual tú y yo estamos aquí en esta mañana es porque un día nuestro Señor Jesucristo tomó una decisión en el cielo. De Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Esa decisión, hermanos, de redención, de salvación, allá en el cielo, gloria a Dios, qué bendición, porque Él quiso venir a este mundo, hermanos, y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, hermanos, la vida está compuesta de un sinfín de decisiones. Nosotros debemos de permitir que la palabra de Dios dirija cada decisión que hacemos, cada decisión que tomamos. Queridos hermanos, vean las cosas que pudieran darse en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, si tan solo permitiéramos que la palabra de Dios dirigiera cada decisión que estamos tomando nosotros. Oh, qué diferente ambiente, qué diferente espíritu, cuántos buenos resultados pudiéramos tener. Pero muchas veces estamos llorando, estamos lamentando, estamos tristes. Oh, a mí no me ha ido bien. Oh, este año ha sido difícil. Oh, este año no es como yo lo esperaba. Mi pregunta, ¿está dirigiendo la palabra de Dios tus decisiones? ¿Estás tomando en cuenta a la palabra, a lo que Dios dice en su palabra para tomar decisiones? No hay mucho tiempo, pero mira el ejemplo. Lucas capítulo 15, versículo 11, por favor. Dice la palabra de Dios, Lucas 15, 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12, síguele la corriente, digo, sigue corriéndolo. Yo cuando me veas que me paro, te paras tú también. Dice, y el menor de ellos, porque el hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada
Y allí desperdició sus bienes, viviendo, ¿cómo, hermanos? No, él no pidió su herencia para ir a hacer algo bueno, algo grande, algo que le fuera a traer mucha satisfacción y éxito en su vida. No, simple y sencillamente, ¿verdad? Toma la decisión de irse para vivir perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, fíjate nomás, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Sí, cuando tenía todo, tenía amigos, tenía gente, tenía amigos, tenía amigas, hacía fiestas, hacía reuniones. Pero cuando empezó a faltarle, dice que entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y el trabajo de apacentar cerdos para un judío era el trabajo más detestable que pudieran ellos adquirir o tener en la vida. Pero así debajo cayó. Allí en el chiquero de los puercos, en el chiquero de los cerdos, tan bajo cayó. Una decisión te puede llevar a lo más bajo, a lo más vil, a lo más miserable. Una mala decisión. Este muchacho creía que no, el dinero nunca se le iba a acabar. Siempre iba a tener dinero para andar festejando, para andar fiestando, para andar haciendo aquí, yendo de aquí para allá. Él nunca creyó que un día le iba a faltar. Pero ahora tenía hambre y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie, ¿qué dice, hermanos? Nadie le daba. ¿Te das cuenta? Hasta este punto, ¿qué podemos ver? ¿Le fue bien en su decisión a este muchacho? Claro que no le fue bien. ¿Tuvo un buen fin en su decisión de este muchacho? Claro que no. Ahora está en lo más bajo, en lo más vil, en lo más ruin, en lo más miserable. ¿Por qué? Porque no permitió que la palabra de Dios dirigiera su vida, hermanos. Hermanos, ¿y hasta dónde pudiéramos caer nosotros también? Porque tenemos este privilegio ahora que estamos en Cristo. Hermanos, debemos de permitir que la palabra de Dios dirija nuestra vida si no queremos terminar como este muchacho, ¿verdad? Gloria a Dios que este muchacho todavía comprendía, él comprendía. Nos dice el estado en el que estaba y el estado que había estado cuando estaba en la casa de su padre. En el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, ¿qué dice? Perezco de hambre. Wow, ¿te das cuenta? ¿Cómo pude caer tan bajo? ¿Cómo pude tomar esa mala decisión? No honré. En la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y por eso nos gozamos de muchachos como Dani y Yadira. Honraron a sus padres, honraron a sus madres. Y eso ha traído tanta felicidad y tanto gozo y toda esa bendición de hacer las cosas en un orden, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, dejándose dirigir sus vidas por la palabra de Dios. Y la bendición que ellos pueden tener ahora y gozar ahora. Pero este triste muchacho, tantas mujeres que tuvo, no podía tener una sola para él. Tantos amigos que tuvo, ahora ninguno de los amigos estaba allí. Tanto dinero que tuvo, todo lo malgastó. Pero gloria a Dios, tuvo la oportunidad y entendía cuántos en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Es como cuando yo estaba allí en el hospital, ¿verdad? Que el doctor me puso en ayuno. Y me acordaba, era 31 de diciembre, simplemente me acordaba a las 9, ya terminó el servicio, 9:30 ya terminó el servicio, la cena, los pavos, los jamones, los postres, los pasteles y todo lo demás. Y yo aquí que perezco de hambre. Wow, me acordaba, en la casa de mi padre hay mucho pan y este doctor me puso en ayuno. Ni modo. Y así este triste muchacho estaba ahí recordando, pensando, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, yo aquí perezco de hambre. Porque ni los puercos le daban chance de agarrar un poco de la comida que le habían echado a los cerdos. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde? Una mala decisión, ¿hasta dónde te puede llevar, joven? Una mala decisión, ¿hasta dónde te puede llevar, señorita? Una mala decisión, ¿hasta dónde te puede llevar, hermano? Una mala decisión, ¿hasta dónde le puede llevar, hermana? Una mala decisión, ¿hasta dónde le puede llevar, niños? Una mala decisión puede acabar con el mejor futuro que Dios tenía para uno de sus hijos. Oh, hermanos, decisiones
Permite que la palabra de Dios dirija tus decisiones. Toma en cuenta la palabra de Dios. Tienes un proyecto de vida, toma en cuenta la palabra de Dios. Tienes un viaje, toma en cuenta la palabra de Dios. Yo sí me quedé asombrado cuando mi suegra nos dijo, cuando dio gracias hace un mes, ¿verdad? Me dijo cuando dio gracias porque finalmente estaba mejor, había salido de la enfermedad y nos dijo, y me voy a Cancún, hermanos, oren por mí. Y pues todos nos reímos. Pero ¿cómo puede ser posible? Pues ya regresó, gracias a Dios, ¿verdad? Tome en cuenta la palabra de Dios. Tome con lo que Dios dice. Para que las cosas te salgan bien. Para que te vaya bien. O como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo, ¿qué dice? ¿Por qué el joven pródigo terminó el chiquero de los puercos? Porque no tomó en cuenta la palabra de Dios. Dios nos ayude en cada decisión que tomemos en cuenta la bendita palabra de Dios. Hay sabiduría. En la bendita palabra de Dios hay sabiduría, hermanos. Hay ciencia en la bendita palabra de Dios. Hay conocimiento en la bendita palabra de Dios. Te va a ir bien. Tómala en cuenta. Ya. Qué bendición que algunos de nosotros pueden decir, pastor, yo no quiero vivir así nomás al aventón. Yo quiero empezar a vivir como dice la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Pero permite que la palabra de Dios dirija nuestra vida. Permitamos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Ha sido una bendición. Estamos en tus manos. Gracias por hablarnos. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada en esta mañana. ¿Quién podría decir, pastor, yo quiero permitir que la palabra de Dios dirija mi vida? ¿Cuánto podría decir, ore por mí? A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Amén. Muchas manos por toda la casa. Gloria a Dios. Por toda la casa. Qué bendición. Puede bajar tu mano. Gracias. 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 Alguien más dice, pastor, yo también. Yo quiero permitir que la palabra de Dios dirija mi vida. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Dios te está hablando. Y todavía no pasamos, no hacemos mucho uso del altar, pero tú puedes hacer un altar ahí donde tú estás. Dobla tu rodilla y dile, Dios, yo quiero que tu palabra, quiero aprenderla, quiero saberla, porque tu palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia. Yo quiero que tu palabra de Dios dirija mi vida, dirija mi familia, dirija mi hogar, dirija mi matrimonio, dirija nuestros hijos. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sea una bendición a mi vida. ¿Quién más? ¿Quién más? Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Gracias, Padre. Qué bueno tú eres. Gracias porque eres maravilloso. Eres extraordinario. Gracias. Sigue bendiciendo este momento y bendice cada hermano, cada hermana. Ayúdanos. Gracias. ¿Habrá alguien aquí esta mañana, mi amigo, mi amigo? Señor, señora, usted está aquí, joven, señorita, está aquí, no tienes a Cristo todavía en tu corazón. Yo te invito que vengas a Cristo, entrégale tu corazón a Cristo. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana pueda decir, pastor, yo necesito a Cristo, yo nunca he tomado una decisión por Cristo, yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero pedirle a Cristo que me salve? ¿Habrá alguien aquí esta mañana? Solo levanta tu mano bien alto, dice, ore por mí, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí? Gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra y gracias por hablarnos. Qué bendición tener tu palabra. Qué tesoro tenemos en tu palabra. Que nosotros como cristianos, hijos de Dios, dejáramos que nuestra vida sea dirigida por tu palabra. Nuestra manera de pensar sea dirigida por tu palabra. Nuestra manera de hablar sea dirigida por tu palabra. Y aún nuestras decisiones sean dirigidas por tu palabra. Cuántas cosas buenas tú podrías hacer y darnos en nuestra vida. Gracias. Bendice cada hermano, cada hermana. Ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?